pues también le podemos nombrar zapata para una sola columna. Es usada para el soporte de la carga de una sola columna. Pues los tipos de zapatas aisladas son los más comúnmente usados, en particular cuando las cargas son ligeras y las columnas están muy cercas entre sí. Bueno, el cual se trata de una cimentación puntual que recibe un solo sistema de carga, como son los pilares que se emplean en terreno firme o competente. Las zapatas hiladas son usadas para el soporte de la carga de una sola columna. Es lo que veníamos mencionando, que nada más es para el soporte de una sola columna y que son puntuales. En sí, las zapatas hiladas son usadas comúnmente, pero son utilizados para cimientos muy pocos profundos, con el fin de soportar y extender cargas concentradas, causadas por ejemplo por columnas o pilares. Las zapatas hiladas pueden ser de un material reforzado o no reforzado. Bueno, existen varios tipos de zapatas hiladas, las cuales son y se clasifican por zapatas hiladas, zapatas combinadas, zapatas corridas, zapatas rígidas y zapatas macizas. También existe las zapatas flexibles. Bueno, el diseño de zapatas hiladas se diseñan de tres tipos, que es la cuadrada concéntrica, cuadrada excéntrica, por un momento adicionado del 10% de la carga actuante en ella, y por último la rectangular excéntrica, por ser esta del lindero. A continuación se presentará la historia de las zapatas aisladas. El hecho de que muchos edificios construidos en otras épocas hayan permanecido en pie hasta nuestros días demuestra que, a lo largo de la historia, ha existido algún modo de ciencia de las cimentaciones, cuyo desarrollo ha culminado en las técnicas de cimentación actualmente en uso. Sin embargo, los antecedentes de nuestras cimentaciones son pocos conocidos, porque hasta bien entrado en el siglo XVIII hay una casi absoluta ausencia de doctrina acerca de las teorías y de los métodos constructivos aplicado al dimensionamiento y a la ejecución de los cimientos. Acerca de estas cuestiones solamente existen unas pocas reglas, dispersas e inconexas, contenidas en la normativa interna de algunas órdenes religiosas medievales y en los tratados de construcción difundidos por Europa a partir del siglo XV. Además, tales reglas siempre han sido consideradas como simples hechos históricos y nunca han sido analizados como lo que realmente son. Esto es, como resultado de sucesivos ensayos hechos por el hombre con la finalidad de solucionar los problemas que le ha planteado el conjunto estructura, cimiento, terreno. Desde siempre, cuando ha llevado a cabo ese acto libre de su voluntad, que es la edificación, con el objeto de conocer la evolución de las técnicas de cimentación a lo largo de la historia de la arquitectura. Desde la prehistoria hasta la primera revolución industrial, hemos hecho una agrupación ordenada y crítica de todas aquellas referencias arqueológicas, históricas y bibliográficas que se han podido encontrar y que se refieren a la ejecución de las cimentaciones y a los criterios que han regido para el dimensionamiento de las mismas. También hemos considerado oportuno analizar el origen y la evolución de las técnicas de la investigación del terreno, así como el desarrollo de los métodos para el aprendizaje de las propiedades geotécnicas, por cuanto el estado de los conocimientos en estos dos campos es uso de los principales factores de influencia sobre las soluciones de cimentación que han sido adoptados en cada una de las zonas geográficas y para cada uno de los periodos de tiempo. A partir del análisis del cúmulo de datos analizados, se ha hecho una síntesis apoyada en razonamientos críticos y han alcanzado algunas conclusiones que no solamente contemplan la evolución cronológica de las cimentaciones en el ámbito geográfico en que nace y desarrolla nuestra cultura, sino también los conocimientos que hacen surgir cada una de las soluciones de cimentación y las condiciones que intervienen sobre el origen y el desarrollo de las mismas.
por lo que para construir una zapata aislada deben independizarse los cimientos y las estructuras de los edificios ubicados en terrenos de naturaleza heterogénea o con discontinuidades para que las diferentes partes del edificio tengan cimentaciones estables. Las zapatas aisladas son comúnmente utilizadas para cimientos poco profundos con el fin de transportar y extender cargas concentradas causadas, por ejemplo, por columnas o pilares. Las zapatas aisladas pueden ser de material reforzado o no reforzado. Sin embargo, para la base no reforzada, la altura de la base debe ser mayor para proporcionar la separación de carga necesaria. Zapatas aisladas por geometría recta o prismática. Se caracteriza porque su base inferior es igual a la parte superior, es totalmente recta, puede ser cuadrada cuando la base es igual a la longitud, pero también puede ser rectangular cuando uno de sus lados es mayor como la longitud para considerar una zapata rectangular. La longitud debe ser menor o igual a 1.5 las veces de la base. Para saber el área de la carga total que se aplicará al terreno y el esfuerzo admisible del terreno. Este se sabe por un estudio de suelo. La carga total es la carga de la edificación más cargas vivas, contribuyéndolas entre otras zapatas de edificación. Al conocer las áreas de las zapatas, podemos conocer las dimensiones. Lo ideal es que sea una zapata cuadrada. La fórmula para sacar el área de una zapata cuadrada es igual a la base por la longitud. La base sería la raíz cuadrada del área. Zapatas aisladas piramidal. Se va formando como un cono truncado, una zapata recta donde se adiciona un volumen de un cono truncado. La ventaja de esta zapata que soporta más esfuerzos al funcionamiento al tener una carga puntual va a generar un esfuerzo que tiende a perforar, tiene mejor comportamiento respecto a los momentos. Y como último, las zapatas aisladas por geometría escalonada. En esta zapata se forma un dado, ya que sea cuadrado o rectangular. En la parte superior, lo que se llama pedestal sobre una zapata que soporta la columna y mejora los esfuerzos de funcionamiento. Esto depende del diseño de la estructura. Clasificación de las zapatas aisladas por ubicación. En esta clasificación se define el sitio donde será colocada, es decir, si será esquinera, medianera o central. Las zapatas esquineras se colocan en las esquinas del terreno. En los límites del terreno no se pueden colocar las zapatas centradas porque estaríamos perdiendo un área importante en nuestro terreno. Por ello, una manera de solventar eso es colocando una zapata esquinera. Se debe de tomar en cuenta que las zapatas esquineras va a generar unos esfuerzos de volcamiento, porque al estar las cargas concentradas en un solo lado, va a tender a volcarla. Las zapatas medianeras son muy similares a las de la anterior, pero se ubican en los costados del terreno, van centradas por uno de sus lados, pero en este eje está excéntrica. Esta está recostada hacia el extremo del terreno. También se conoce como zapatas medianeras o igual a la anterior. Se puede generar el volcamiento en la misma. Las zapatas céntricas, estas, a diferencia de las anteriores, se encuentran ubicadas en el centro del terreno y por lo menos no se encuentra en la orilla o esquina del terreno. Sirve de base en los elementos estructurales puntuales, de modo que esta zapata amplía
la superficie del apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas las cargas que se les transmiten. Dentro de lo que cabe, el proceso constructivo de la construcción de las cimentaciones, en este caso una zapata aislada, nosotros lo dividiremos por 14 etapas. La primera etapa es la limpieza del terreno, que son los trabajos que se ejecutan para la eliminación de basura o elementos existentes, ya sea maleza, arbustos de fácil extracción, árboles y todas esas materias orgánicas que estén en el área del terreno donde se va a construir. Para este tipo de trabajos principalmente se utilizan machetes, palas, coas, pero también en algunos casos es necesario el uso de maquinaria pesada para destroncar árboles más grandes. Bueno, la segunda etapa es la nivelación y perfilado del terreno. ¿Qué quiere decir con esto? Que se van a fijar los niveles o cotas de los pisos terminados de todas las superficies que tengan relación con la planta baja. Estos trabajos de nivelación pueden hacerse de dos formas. Una que es la forma manual y más sencilla, por así decirlo, la cual lo hacen los maestros albañiles con una manguera y agua dentro de la manguera, o también con equipos más especializados como lo son los equipos topográficos. Etapa 3. Dentro de la etapa 3 encontramos lo que es el trazo y replanteo. Un trazo es el trasladar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos de cimentación. Dentro de esto utilizaremos mayormente la regla del 3-4-5 para obtener lados perpendiculares, y se traza todo lo referente a nuestras excavaciones de nuestras zapatas. Mientras que el replanteo se refiere a la ubicación y medidas de todos los elementos que se detallan en los planos. Dentro de la etapa número 4 encontramos lo que es las excavaciones. Por su condición se ejecutarán de preferencia con la utilidad de mano de obra o equipos como son retroexcavadoras o excavadoras. El volumen de las excavaciones se obtiene multiplicando el largo por ancho por la altura de la excavación, desde el nivel del fondo de nuestra cimentación del elemento hasta el nivel de nuestro terreno. Dentro de la etapa 5 encontramos lo que es el perfilado de excavaciones en las zapatas. Bueno, una vez obtenido y realizado las excavaciones simples, manual o con equipo, se controlarán las dimensiones y los niveles de excavaciones. Una vez obtenido el nivel de fondo de excavación, se procederá a poner un solado, que es una plantilla para nuestro suelo. Etapa número 6. Sobre excavaciones. En ocasiones al momento de realizar la excavación no se calcula bien el nivel de fondo de la excavación. Entonces lo que se recomienda es nivelar con la plantilla dicha imperfección. Se tiene que verificar que la excavación está en las dimensiones que el plano de cimentación nos indica. Para la etapa número 7 es el paso de vaciado de plantilla. En esta se vierte una capa de concreto simple de escaso espesor. En la mayoría de las veces es una resistencia de 100 kg sobre centímetros cuadrados que se colocan al fondo de la excavación, indicado en los planos. Este proporciona una base para el trazado de los elementos estructurales superiores y la colocación de su respectiva armadura. En la etapa número 8, trazo de la zapata controlando los recubrimientos. Para este elemento estructural, zapata, se utilizará un recubrimiento a cada lado, y en la base de la parrilla metálica se respetarán las dimensiones presentadas en el plano, para lo cual lo que nos hace entender es que nuestra parrilla de la zapata tiene que quedar centrada o de acuerdo a los planos que nos indican la posición de la misma. Novena etapa. Preparación de los calces. Es un método constructivo para dar un adecuado nivel de apoyo a la parrilla de acero. Esta parrilla de acero necesita un recubrimiento específico para evitar corrosiones en la varilla, y igual que pueda realizar el trabajo a tensión y recibir las cargas que se requieran. Dichos calces pueden ser hechos de concreto
debe de ser de concreto pobre con una resistencia de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado o similar. Esto se especificará en el proyecto o dependerá de las normas de concreto. También puede ser hechas de plástico o de acero. 10ª etapa. Colocación del acero. Colocamos el acero especificando el diámetro indicado en los planos, así cumpliendo la resistencia a la flexión, que es Fy igual a 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La varilla debe de tener los dobleces en los extremos para garantizar la adherencia y el anclaje, así como también debemos de cuidar los empalmes, que las normativas nos especifican las medidas entre los diámetros de las varillas. Tenemos empalmes específicos. La 11ª etapa. Fijamos la estructura principal. Al referirnos por estructura principal nos podemos referir a columnas, dados, placas, castillos, etc. ¿A dónde fijaremos esta estructura principal? La fijaremos a la parrilla de la zapata con el anclaje respectivo. Esta estructura será diseñada de acuerdo a los planos y a las especificaciones de las normativas. Etapa número 12. Vacío del concreto. Antes del vacío del concreto tenemos que tener ciertas especificaciones como son la dosificación, el mezclado, la colocación y el curado del concreto. La dosificación es saber las cantidades exactas de materiales que constituyen el concreto, como es cemento, arena, grava, agua, en su caso aditivos. Todo esto para alcanzar la resistencia a la compresión a la cual se está diseñando nuestro concreto. El mezclado hay de dos tipos, puede ser mezclado en obra por medio de una cuadrilla de trabajadores, puede ser manual con un pala o puede ser por medios mecánicos una revolvedora, y puede ser también premezclado, que es traído desde una planta por medio de un camión concretero. La colocación va a depender del tipo de mezclado que se haga. Si es mezclado en obra, pues la colocación es a mano, y si es mezclado o si es premezclado o traído desde una planta, la colocación puede hacerse por medio de canaletas o con una pluma. El curado del concreto. Una vez consolidado y perfilado todo nuestro concreto, con el paso de los días se tiene que humectar con agua para que éste alcance su resistencia a la cual fue diseñado. Antes de hacer nuestra colocación del concreto, nuestro vaciado, tiene que pasar por ciertos ensayos de laboratorio, como es el ensayo de trabajabilidad por medio del cono de Abrams, que nos especifica las normas mexicanas, la NMXC 15611 y la NMXC 16111, que nos determinan el revenimiento del concreto fresco y el muestreo que se le hace a este. Y también tiene que pasar el ensayo por resistencia a la compresión por medio de probetas, que nos especifica la norma mexicana NMX C 08311, que nos determina la resistencia a la compresión de los especímenes. Etapa número 13. Relleno. Para esto determinaremos el volumen de relleno con las dimensiones de la zapata, considerando si utilizaremos material propio de la excavación o podemos también utilizar material de algún banco o material de buena calidad. Esto si se presentan sólidos y residuos orgánicos dentro del material que nosotros extrajimos. Finalmente, en la etapa de la colocación, compactaremos con equipo manual, con apisonadores o por medio de equipos mecánicos,
apisonador mecánico como es la conocida bailarina a 20 centímetros por capa. El ensayo que hace válido todo este proceso es por medio del ensayo de conos de arena, que nos dice la densidad natural del suelo. Estos es especialmente en suelos sin cohesión, arenas y gravas. Etapa número 14 y última: la eliminación de material excedente. De acuerdo a los volúmenes de material excedente, definiremos y utilizaremos mano de obra, o sea, una cuadrilla que se encargue de retirar este material, o por medio de maquinaria, que puede ser a través de volteos cargados por una retroexcavadora, un cargador frontal. Va a depender del volumen de material excedente que tengamos. Y también se debe analizar de acuerdo con los presupuestos por partida definidos. Como conclusión, tenemos que la importancia de un buen proceso constructivo reside en dominar la obra y conseguir así nuestros objetivos. Para materializar un proyecto de construcción es necesario que se lleve a cabo un conjunto de actividades propias de una edificación, las cuales se dividen dependiendo del tipo de proceso que se requiere según la etapa en la que se encuentra la obra. En el proceso constructivo se incluye todo aquello que sea requerido para la realización de una edificación, como la planeación, labores a realizar, medios y métodos utilizados. Este proceso posee variadas etapas por las que debe pasar para el logro del objetivo. Para llevar a cabo correctamente nuestra obra, debemos controlar sus sistemas, sus procesos y sus procedimientos. De otra forma, se hace imposible las siguientes acciones necesarias en la gestión de toda obra: cómo contratar o subcontratar de forma adecuada, tener prevención, organizar la obra, optimizar técnicamente, detectar errores técnicos o mejorar detalles constructivos, optimizar en plazo, por tanto, optimizar económicamente, solucionar problemas técnicos adecuadamente, recuperar plazo, defender económicamente la obra y planificar técnica y económicamente los costes directos y los costes indirectos, por lo que se entiende que permite alcanzar la estabilidad de la estructura de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas que son utilizadas en cada una de las fases desarrolladas en el proceso constructivo.